Bienvenidos mis queridos amigos una vez más a nuestro curso de español. Ya vimos 4 pasos para aprender español. El primero, aprender muchos sinónimos. El segundo, aprender el alfabeto español muy bien. El tercero, aprender a conjugar verbos regulares en presente simple. Vimos un cuarto paso que es aprender a hacer frases cortas en español. Hoy vamos a ver nuestro quinto paso para continuar aprendiendo esta bella lengua. Y el quinto paso es usa las conjunciones. Ya podemos hacer pequeñas frases en español. Ahora hay que aprender cuáles son las conjunciones. Si usas las conjunciones, será más fácil para ti aprender a presentarte, a ordenar en un restaurante y tantas cosas útiles. Las conjunciones son importantes porque son las que unen dos frases. Ya puedes hacer frases cortas, ahora trata de añadir algo más a esas pequeñas frases. ¿Cuáles son las conjunciones? Bien, son aquellas que unen dos oraciones o que posicionan una oración, su significado con respecto al otro. En el caso de la lengua española, hay diferentes tipos de conjunciones. En este video nos vamos a centrar en las conjunciones copulativas y explicativas. Las conjunciones copulativas son aquellas que juntan, adicionan o suman. Por ejemplo, puedes decir yo como arroz y carne. Esta conjunción y te ayuda a adicionar algo más. Suma. En español es incorrecto poner la conjunción y antes de una palabra que también comienza con i. Por ejemplo, yo estudio y investigo. Eso es incorrecto. La frase correcta es yo estudio e investigo. En el caso de que la palabra comience con i, no debes usar la conjunción i, debes cambiarla por la conjunción e. Es un asunto de gramática, pero también de pronunciación, pues es más difícil decir yo estudio y investigo que decir yo estudio e investigo. También es copulativa la conjunción ni. Ni también añade en el sentido de que puedes decir yo no estudio ni trabajo. No hago una cosa, tampoco la otra. Estoy añadiendo algo más que no hago. Estas entonces son las conjunciones copulativas con las que puedes comenzar a extender un poco esas frases que ya vienes elaborando. Las explicativas son las que te ayudan a ampliar lo que estás diciendo para dar una explicación. Por ejemplo, yo estudio mucho, es decir, yo siempre tengo libros conmigo y estudio mucho estos libros. Entonces estás explicando, usas expresiones como es decir. En las cápsulas, que es otra de mis listas de reproducción, puedes consultar muchas otras conjunciones. Poco a poco voy a ir subiendo los videos donde explico las demás conjunciones. Por el momento, estas conjunciones copulativas te pueden ayudar a construir oraciones
y hacerlas un poco más extensas. Quédate atento entonces al siguiente paso, que es preguntar y negar en español. Nos vemos entonces en el siguiente video. No olvides suscribirte, darle clic a la campanita para que te enteres cada vez que yo suba un video y por supuesto darle like si te gustó y compartir con todos tus amigos que también quieren aprender español, necesitan practicar un poco más o profundizar en lo que ya están aprendiendo en la escuela. Nos vemos muy pronto entonces. Adiós.